Hoy, en A Bote Pronto, analizamos cómo encajaría Savinho en el Manchester City. Bueno, Nacho. Paulers, Hombre. qué honor estar aquí contigo. En esta mesa tan grande que tenéis ahora. Hemos cambiado. Bueno, claro, que tú viniste con la anterior mesa. Claro, os lo he dicho, que daba la sensación de que el plató es ahora como 7 metros más grande y en realidad simplemente es que hay una mesa más grande. Exactamente. Qué gusto, qué gusto. No hay más, no hay más. No sé a ti, Nacho, ¿cómo te suena eso de Savinho en el Manchester City? Savinho en el Manchester City, así de primeras, con la temporada que está haciendo en el Girona, me suena bastante bien, porque es el típico futbolista, ahora lo hablaremos durante el vídeo, que Guardiola, con lo que le gusta tener extremos pegados a las bandas, que se equilibren, que tengan también su aportación goleadora, me huele bien, ¿eh? Ahí va a estar. Pues para este vídeo, eso sí, estamos con nuestros amigos de quién si no. De Microsoft, ya está. ¡Hombre, por favor! Aquí está. Si no, no habría tablet. Exactamente, si no, no estaría. Una plataforma de estadística avanzada que, a ver si lo explico, recoge los datos de los partidos, los acumula, los procesa y te da estadísticas. Esto estamos hablando, por tanto, de Beyond Stats. Exactamente. De Beyond Stats con Microsoft, fantástico. Fantástico. Bueno, pues nada, gracias a ellos vamos a hablaros de Savinho. Me va a salir durante el vídeo Fabiño, de verdad, me va a salir más de una vez. Fabiño no, Savinho. Pero para cualquier problema que tenga con esto, sé que tengo a Beyond Stats en Microsoft. Así que, focus. Savinho, Paula. Sí, pues teníamos ganas de hablar de él, ¿eh? Sí, y es muy importante para hablar de Savinho entender un poco la importancia que ha tenido el City Group para este fichaje precisamente. Y es que rápidamente, Nacho, él es un jugador que desde muy joven despunta en el Atlético Mineiro, con 16 años, debuta con Sampaoli, y enseguida el Troyes, equipo de la Liga Francesa que forma parte del City Group, lo decide incorporar. A partir de ahí, cesión al PSV, apenas tiene minutos, apenas juega, pero en el Mundial Sub-20, Quique Cárcel, el director deportivo del Girona, ve algo especial en él y decide traérselo al Girona, y hasta ahora que está siendo su irrupción. Me parece además interesante la llegada al Girona, porque de hecho hay unas declaraciones del propio Quique Cárcel que dice: fue muy difícil convencer al cuerpo técnico porque Savinho apenas había tenido partidos en el mundo profesional. Entiendo también que por ahí al principio tengas ciertas reticencias a que Savinho, casi digo Fabiño, entre en un equipo como el Girona, que ya sabíamos, no pensábamos que iba a estar en puestos Champions, pero sí que era un proyecto ambicioso dentro de la Liga Española. Y dice: no fue fácil convencer a Michel, pero lo que pasa es que él confía mucho en el club, en mi opinión, en lo que pienso y en lo que hicimos. En un reportaje de The Athletic lo comentó Quique Cárcel, pues le salió bien la confianza de uno y de otro. Tú imagínate ser Michel, que te vengan aquí con un jugador de 19 años... Que apenas ha jugado en fútbol profesional. Y que te digan, oye, que va a ser un poco la apuesta de esta temporada. Bueno, habla muy bien un poco de lo que es el Girona, de lo bien que trabaja como equipo y de lo bien que ha salido también el fichaje de Savinho. A partir de aquí, Nacho, yo creo que un poco la pregunta clave es ¿qué puede esperar el Manchester City de Savinho como jugador? Porque sí tenemos que hablar de un jugador que creo que es, Paula, de los más divertidos de la Liga. Sí. O sea, ya no es solo lo que produce para el Girona, creo que también para el ojo del espectador es un jugador muy, muy atractivo, pero tenemos en cuenta que es un jugador que en un Girona brillante es titularísimo desde que llega al club, es uno de los innegociables para Michel y además lleva 8 goles y 7 asistencias en esta temporada de Liga. Vuelvo a lo mismo, no solo es divertido, también sumar ya a estas alturas 15 participaciones en goles, habla de un jugador decisivo. No, completamente, y que habla muy bien además de Savinho, es como estos jugadores que simplemente porque sabes que él va a jugar te apetece ver, ¿no? Que tienen ese algo especial, ese regate, ese 1 contra 1, por lo que lo hace divertidísimo. Clave aquí con Savinho, realmente a él lo incorporan y es un jugador que en formación siempre ha jugado en banda derecha. ¿Qué pasa? Que ahí Michel tenía un jugador muy importante en su equipo como era Sigankov, el ucraniano, al que dice: a Sigankov no lo puedo mover de esta banda, voy a adaptarlo y voy a intentar colocar a Savinho en banda izquierda. Y es aquí cuando estamos viendo esa versión suya tan poderosa en el 1 contra 1 en esta banda. A partir de aquí ha sido uno de los jugadores más destacados de la Liga, Nacho, y tenemos un gráfico donde te voy a traer aquí... Para sostenerlo con datos. Exactamente, es decir, es que mira lo que llega al Manchester City. ¿Por qué? Esto es, Nacho, ranking de la Liga, no del Girona. Claro, conducciones bajo presión. Paula, si en el futuro Savinho acaba jugando en el Manchester City, conducciones puede hacer. Ahora ya te digo, de bajo presión van a ser casi todas. Pues exactamente, es algo que lo caracteriza mucho, que no es simplemente que consiga conducir y llevar la pelota, sino en qué circunstancias lo hace, ¿no? Que es, oye, con siempre el rival presionando, intentando robarme el balón, y él ahí es determinante. También lo es en pases en último tercio, porque es el 5º mejor jugador de la Liga. Una de las claves que ha sido colocarle en ese cambio de banda
es que encontramos una versión suya clave en cuanto a pases, y la última, Nacho, es el jugador de la liga que más regatea. Claro, al final, cuando es un futbolista que se mueve bien en espacios reducidos, que afronta bien en 1 contra 1, es donde nos empieza a encajar bastante con lo que es el Manchester City. ¿Por qué decía lo de las conducciones bajo presión en el Manchester City? El City normalmente se enfrenta a bloques muy bajos, es verdad que hay algunas excepciones en la liga, pero por lo general son ataques en estático, que hay que madurar mucho. De hecho, cuando reciben los extremos, nunca va a ser un 1 contra 1 sencillo, siempre te va a saltar la ayuda porque te enfrentas casi... Contra el City, por ejemplo, es muy habitual ver a extremos que en la fase defensiva son carrileros y ayudar al lateral, y simplemente de esa manera montas un 2 contra 1. Lo sabe muy bien jugadores como Grealish, como Doku, Mahrez en su día. Eso es lo que se tendría que enfrentar también Savinho, y por eso es interesante ver que conduce, que es un jugador... Recuerdo, por ejemplo, con Grealish, que cuando mirábamos sus cifras cuando fichó por el Manchester City, una de las que más destacaba era las veces que hacía entrar a su equipo en el área rival a través de conducciones. Y creo que eso es una cosa que a Guardiola le llamó mucho la atención. Savinho y Grealish son distintos, pero sí que en esos aspectos, conducciones, dar el pase adecuado, asistencias, puede ser un jugador que, aunque jugar en el City es élite absoluta, le puede ser útil a los Sky Blues. Sí que podría tener ese encaje ahí en el equipo. Más allá de esto, un poco lo que explica esa buena temporada, te voy a dar, Nacho, 3 claves un poco que determinan el porqué de este éxito. La primera de ellas, yo creo que él se ha encontrado en el Girona y con un entrenador como Michel un contexto donde se han sabido mucho potenciarle. Quiero decir, el primer punto de ellos es que él juega siempre pegado a banda, ¿no? Como comentábamos, por ejemplo, de Grealish, pegado a banda para dar al equipo amplitud, y a partir de ahí intentar encontrar situaciones de 1 contra 1 donde él es más determinante, es ahí, es en el regate, tiene capacidad de irse por línea de fondo, de conducir hacia adentro. Ahí es tan determinante y aporta tanto al Girona que han sabido potenciar muy bien eso. Y eso es algo que, otra vez, igual. Lo vamos a comparar a lo largo del vídeo para meterlo un poco en el rol del Manchester City con Riyad Mahrez, pero recuerdo, porque Riyad Mahrez es de los extremos más brillantes que ha tenido Guardiola en el City, pero Mahrez, yo siempre decía de él que había muchos partidos en los que el Manchester City parecía que era un constante movimiento y fluidez de posiciones. Bernardo Silva lo mismo bajaba a recibir, que luego estaba en el balcón del área, Phil Foden a lo mejor caía por la banda, pero también se movía por dentro. En cambio, el único que tenía una posición, entre comillas, más tradicional, era Mahrez. Daba siempre la sensación de que Guardiola le decía: todos tus compañeros les vas a ver moverse por muchas posiciones, a ti te quiero pegado a la banda, dándome la amplitud por la derecha, y cuando recibas, márcame diferencias. Muévete hacia adentro y dispara a puerta, como hacía muy bien Mahrez, o ponme centros que Haaland está esperando. Claro, cuando ves un rol como el que le están dando en el Girona, en el que ya le están preparando para ser ese extremo más, entre comillas, tradicional, que no tenga, yo qué sé, pues esas labores a lo mejor más creativas o más complejas, como podría ser un Bernardo Silva, otra vez vuelvo a pensar que es un extremo que no es tan diferente a lo que Guardiola ha estado buscando y encontrando estos años. Con Mahrez, precisamente, para potenciar todo eso, una de las segundas claves que venimos a comentar es que, por ejemplo, el Girona, ¿vale?, es un equipo que sale con una línea de 3 centrales con balón, y a partir de ahí, ¿qué hace? Savinho en amplitud en banda, y Miguel Gutiérrez, que es el que teoría hace de lateral izquierdo, pasa a zonas interiores. ¿Para qué? Pues para dejar a Savinho completamente aislado en ese 1 contra 1, ¿no? Por lo que en este contexto que le ha sabido dar Michel, también se ha visto con esa capacidad de poder recibir con tiempo, con espacio, y poder hacer ese 1 contra 1 en facilidad. El tercer punto de este, Nacho, es que es un jugador que también es muy peligroso en transiciones. Cuando los equipos están más ordenados, cuando el Girona tiene más espacios abiertos, ahí también es determinante, precisamente por esas conducciones que comentábamos, es muy capaz de recibir balón, de conducir hacia adentro y ser determinante ahí. Ahí es donde quizá necesita cierta adaptación en cuanto a que los partidos del City creo que tienen un punto menos de ¿cómo decirlo?, de caos a lo mejor, o de desorden, de lo que puede ser a veces algunos partidos del Girona, que el Girona en definitiva tiene más espacios a veces para jugar de lo que tiene el Manchester City. Pues la mayor parte de la Liga, de la Premier, sale predispuesta contra el Manchester City allá desde el primer balón: vamos a juntar mucho más líneas, se falta una defensa de 6, pero que estos tíos no encuentren los espacios. Y es ahí donde Fabinho quizás se puede sentir algo más incómodo. Ahora bien, por ejemplo, en el Manchester City, si eres un jugador que eres rápido para encarar, tienes el movimiento que me gusta siempre decir que es como un limpiaparabrisas de Rodrigo. Rodrigo es un jugador que mueve muy rápido el balón de lado a lado para que no lleguen a tiempo las ayudas, para que puedas generar por ahí ventajas en un 1 contra 1. Es difícil. Ser extremo del City es difícil. Sí. Pero aún así tienes a Rodrigo, tienes a Foden, y es un equipo que también, cuando puede contragolpear, sabe correr. Yo además, Nacho, en otro punto, o sea, yo sí que veo a Savinho
que creo que en el Girona es muy importante precisamente en los ataques en estático. Quiero decir, sabe muy bien estar fijo, que igual no intervenga muchísimo en lo que es en el partido, pero sabe que tiene que estar ahí fijo y que gracias a esa posición en la que tiene, provoca unos espacios interiores que el Girona le sabe sacar mucho partido, ¿no? Que no sé si puede ser un poco algo similar a lo que podría ser su hipotético rol en el Manchester City. Más allá de esto, sí que creo que precisamente con un jugador como Aleix García, que es un auténtico pelotero, el tener a Savinho siempre aislado a una banda le permitía esos cambios de orientación que, oye, soy Savinho, estoy aquí pegado a banda, recibo el balón, me juego el 1 contra 1 y sí que tengo esas situaciones. Eso sí, también, Paula, antes de hablar del Manchester City, me has sacado alguna pequeña pega, claro, o al menos qué tipo de jugador no es Savinho. Exactamente. Dos cosas claves de lo que le hemos visto. No es un finalizador de jugadas, es más un generador, un generarte los espacios, un ir en conducción, un darte ese último pase, que eso lo hace muy bien con un delantero como Dodvik, por ejemplo, un delantero de estar en el área, de definir, de tener que rematar. Problemilla aquí en la comparación con Marés, que Marés, otra cosa no, pero me parecía un buen extremo finalizador. Es un tipo que cuando pienso en Marés siempre pienso en ese recorte hacia adentro y golazos espectaculares, o yo también considero finalizar jugadas, poner el centro perfecto para la cabeza del delantero. Aquí es un buen punto que comentaremos. Claro, a lo tonto lleva 8 goles, quiero decir, no está mal, no me parece los disparos su punto fuerte, pero sí esa capacidad que tiene de meterse hacia adentro, que sí que es capaz de conducir, buscar el disparo. Más allá de eso, no le vemos, eso sí, acabar dentro del área una jugada o ser el jugador que tenga que finalizar. Y también, el otro punto, Nacho, la falta de influencia en partidos importantes. No es como tal, porque es difícil sacarle alguna pega, ¿no?, al Girona esta temporada, y precisamente a Savinho, que muchas veces ha tirado del equipo, pero sí que igual en un reto próximo como es el Manchester City, en noches clave para el Girona, como ha sido el Real Madrid y demás, duelos muy importantes, ojo, igual sí que se le puede pedir un poco más o de cara a su futuro exigirle más en ese sentido. Claro, también en ese cambio pasas del Girona que se me entienda, pero el Girona va también esta temporada que digamos que en cada partido tiene mucho que ganar y muy poco que perder, porque está siendo una gozada la temporada del Girona. En cambio, en el Manchester City pasas a lo contrario, tienes mucho que perder y jornada a jornada muy poco que ganar en cuanto a que se da por hecho que tienes que ganar porque ahora las ligas se ganan con una puntuación muy alta. Te han salido competidores como el Arsenal recientemente, el Liverpool durante los últimos años, aunque si Fabinho ya va al Manchester City va a ser sin cruzarse con Jürgen Klopp, veremos cómo lo hace el nuevo entrenador del Liverpool, pero sí que ahí es un cambio de paradigma en cuanto a, no sé si decir disfrutar mucho de los partidos, pero la exigencia es otra. Con el Girona debe ser una gozada ahora mismo saltar al campo, que todo fluya, sabes que estás superando ampliamente las expectativas, en cambio en el City es que no se pueden superar las expectativas porque la expectativa es el campeón. Claro, y además que él tiene el condicionante de que se le permiten ciertas licencias, ¿no? Que no pasa nada si pierdo un balón, no pasa nada si tal, puedo hacerlo porque soy un poco el jugador diferencial en ese sentido, y eso en el Girona sí que lo tiene. En el City canta mucho, Y aquí, Nacho, claro, aquí viene lo bueno, ¿no? Es como, hace nada Fabrizio confirmó que el Manchester City incorporaría a Savinho para su plantilla, está por ver, eso sí, si se quedará o no. Para esta temporada hay posibilidades de que se quede decidido en el Girona o en otro club, pues, o sea, es más habitual que se vaya al Girona porque jugará a Champions y forma parte del City Group, pero más allá de si se queda o no en el City, la duda principal es cómo puede ser un poco su encaje. Es que tampoco me parecería una locura que Savinho estuviera la temporada que viene en el Manchester City si Guardiola le hace entender que no va a ser un rol protagonista, pero sí va a tener sus opciones en la rotación. A ver, ya es verdad que ya tiene perfiles que aceptan ese rol secundario y que poquito a poco van a ir creciendo en el equipo, como es Oscar Bob. A mí Oscar Bob me parece que también de cara a los próximos años Guardiola le está gustando, está haciéndolo bien, le va a dar un poquito más de cancha, y yo si soy Oscar Bob y veo que entra Savinho me preocupo un poco por mi puesto, aunque no sean jugadores tampoco muy similares. Pero, dicho esto, en el Manchester City creo que de cara a que entre Fabinho o no, es fundamental saber qué va a pasar con Bernardo Silva. Parece que hablamos cada verano de Bernardo Silva, pero la realidad es que Bernardo Silva ocupa muchas veces la posición, no de extremo, porque es mucho más que un extremo Bernardo Silva, pero ya me entiendes, un jugador que se mueve por la derecha y que ahí no deja tanto espacio a lo que era un extremo más puro como Marés. ¿Qué pasa con Fabinho? Savinho lo sabía que iba a pasar. Íñigo, además, ¿sabes lo que está pasando? Íñigo es que sabe, que lo has dicho ya un par de veces y detrás de cámara, Íñigo está esperando. Claro. Y cada vez que me salga Fabinho me va a estar esperando con la recortada diciendo ¡toma! ¡Otra vez! ¡Toma! Bueno, lo siento, ¿vale? Microsoft, Beyond Stats, yo no soy ni Beyond ni Stats con Fabinho. Savinho, el tema está que es zurdo, pero jugando por la izquierda. Aquí hay que volver a la época en la que Guardiola
no lo hacía tanto con Foden, pero sí lo hacía mucho con Sané y con Sterling. Le gustaba mucho tener a Sané como zurdo por la izquierda, porque a Guardiola hay una cosa que eso creo que le encanta desde que está en el Manchester City. Tiene diferentes maneras para llegar a ello, pero le encanta llegar hasta la línea de fondo y poner el balón atrás. Y es ahí donde un extremo puro zurdo por la izquierda le puede ayudar mucho. Si es por la derecha te obliga más a ser un extremo finalizador. Y es ahí donde, claro, por ejemplo, veo lo que está haciendo con Doku. Doku jugando por la izquierda es un chico que tiene muy buen dribbling, muy buen desborde, pero no es un buen finalizador. Y es ahí donde se está quedando algo atrás su temporada en cuanto a que al moverte hacia adentro no eres lo que era Mahrez por el otro lado. Aquí mi punto con Savinho es que, o sea, yo sí que me lo imagino en un futuro haciendo carrera en banda derecha, porque es su banda favorita, porque es donde se ha formado y porque yo entiendo que su posición en banda izquierda es algo más circunstancial, porque estaba Sigankov en el Girona y que entonces Michel le dio ese encaje. Pero yo no sé si igual en su carrera cambiará esa posición de banda derecha, porque cuando lo vemos en banda derecha tienes a un zurdo en banda derecha y él lo que hace muy bien precisamente es conducir hacia adentro y trazar esa diagonal, y ahí sí que se le ve más influencia en el disparo o en ese pase final, que igual pegando a banda izquierda, donde es muy bueno dando ese pase o pisando línea de fondo, pero no puede sacar tanto esa conducción hacia adentro. No sé tú entonces cómo lo ves mejor, si izquierda o derecha ahí. Claro, es que también hay que ponerse en el escenario de por la derecha. Cuando tú hablabas de que es un jugador que tú le ves bastante por la banda derecha, en la banda derecha en el Manchester City actual tienes que ser un jugador súper fino, porque muchas veces, ha habido varias veces en las que para juntar en el mismo equipo a De Bruyne y a Phil Foden, Guardiola lo que ha hecho es abrir mucho en la banda a Phil Foden, y claro, Foden es de toda la plantilla el que tiene más sensibilidad para ponerle ese pase en el desmarque de Bruyne hasta la línea de fondo, pase medido para que De Bruyne llegue en carrera a la línea de fondo y con un toque, sin necesidad de control, ponga el balón atrás para que esté Haaland. En la otra banda, que me parece que lee mejor ese movimiento de Bruyne, es Grealish. Grealish también tiene esa capacidad para fijarte uno de los jugadores rivales, esperar con esos pasitos cortos que hace Grealish, y en el momento en el que De Bruyne hace el desmarque, otra vez lo mismo. Se vio en un gol hace poco que se lo dio a Haaland. ¿Tiene esa sensibilidad y esa visión de juego Savinho? Yo creo que todavía es joven y puede desarrollar esos movimientos, pero es una competencia la que va a tener en ambas bandas, y sobre todo una responsabilidad que te hace ver que es un rol importante y difícil de cumplir si llegas inmediatamente, quiero decir, en una evolución tan rápida como la de Savinho. Sí. A lo mejor ahí tiene más sentido que poco a poco se vaya desarrollando, ¿por qué no?, en otra cesión en el Girona. Porque además, Nacho, recordamos que no es nada fácil tampoco aterrizar al Manchester City. Muchos jugadores que precisamente ahora comentábamos que son claves para Guardiola, en su momento necesitaron un poco esa adaptación. Rodri, por ejemplo, el propio Mahrez, jugadores que ya no estaban, como Cancelo en su día, necesitaron ese tiempo, ese adaptarse a lo que Guardiola te pedía, a esa forma de entender el juego, que yo creo que con Savinho será parecido. Es curioso además porque Rodri, esto me lo dijo Rodri a mí de hecho, que a él siempre le ha parecido, él nunca ha coincidido mucho con lo que opina la gente de su primer año, que para Rodri su primer año no fue un año malo de adaptación. Él realmente vio que había jugado mejor de lo que la gente pensaba la gente. Pero es que claro, luego el nivel que ha alcanzado, ya, lo has visto en la hora y digno de Balón de Oro, justicia para Rodrigo Hernández, Balón de Oro, pues bueno, se ha quedado todo el mundo con la boca abierta. Pero sí es cierto, bueno, se puede fijar, por ejemplo, también en un caso como el de Jack Grealish. Jack Grealish es un jugador que te puede gustar más o menos, y entiendo por qué te puede gustar y también por qué no te puede gustar, pero la temporada pasada su papel en el triplete me parece innegable, por mucho que sus cifras no fueran espectaculares, pero era un jugador al que le dio mucha importancia a Guardiola, y que este año entre lesiones y también el rendimiento de otros se ha quedado un pelín más atrás. Ahora, yo que sé, en la ida contra el Real Madrid en Champions League volvió a ser un jugador que fue titular. Es un buen ejemplo para ver cómo es el entrar y salir del once con Guardiola, porque nunca lo tienes muy asegurado. Al final en el City, a día de hoy te diría que cuando están todos sanos, quienes son fijos al 100% son Ederson, Rodri, De Bruyne y Haaland. Ni siquiera te meto a Rúben Díaz. Y eso que Rúben Díaz normalmente es titularísimo. Pero yo te diría que esos son los casi innegociables en una noche grande, que sabes al 100% te puedes jugar el brazo que van a estar. Y te traigo además, has estado destacando nombres muy importantes, pues te traigo, Nacho, otro gráfico de Beyond Stats, donde vamos a comparar lo que está haciendo la temporada de Savinho con otros jugadores
que juegan en su posición, como son Nico Williams y Lamine Yamal. Es un poco lo que hemos comentado. Savio es el del color rojo, ha marcado más goles, por ejemplo, que Nico Williams y que Lamine, pero también destaca especialmente lo que hemos comentado en las conducciones, en esa verticalidad que tiene, capacidad de coger el balón, ser rápido y mirar solo portería rival. Tampoco destaca en lo que comentábamos de los remates, ¿no? Que ahí pues Nico Williams o Lamine están un poco por encima. Pero bueno, también es un poco lo que podemos ver, como hemos comentado, de Savinho. Al menos te transmite la sensación de ser un chico que tiene esa capacidad finalizadora, por mucho que no vaya a ser nunca un extremo a lo Mohamed Salah de 25 goles por temporada, pero esos datos de conducciones al área. Guardiola esta temporada priorizó mucho ganar metros con conducciones y por eso es verdad que en otras posiciones, pero por eso fichó a Mateus Nunes y a Mateo Kovacic. Esos atajos que te dan los jugadores que tienen una buena conducción, que rompen líneas, en este caso que hace la diagonal y que te meten en el área rival, creo que es algo que puede hacer que Savinho se gane su sitio en el City. A lo que voy es que me parece que es un molde de jugador que yo no descartaría para nada, a pesar de la exigencia de lo que es uno de los 3 mejores equipos del mundo, no descartaría que ese molde le encaje bien a Guardiola. Sí, y que pueda ser algo que aún no acabe de tener ahí Guardiola en el equipo. Entonces, Nacho, simplemente te lanzo 3 preguntas que hemos ido un poco revelándolas en el vídeo, pero respuesta sí o no, ¿eh? Vale. Te quiero preparar. Sin matices. Ahí va. La primera, ¿tiene hueco Savinho a corto plazo en el City? Corto plazo, voy a decir que sin saber lo que va a pasar en verano, tengo que decir que no, pero porque no sé lo que va a pasar en verano. Vale. Si hay alguna salida, a lo mejor cambio la respuesta. La segunda, ¿es un jugador que Pep pueda necesitar un poco por características para su plantilla? Pues yo te diría que sí, fíjate, porque no hay, creo que podría acabar siendo una especie de no reencarnación de Marés. Marés, creo que Savinho no va a llegar a lo que era Marés, pero yo voy a decir que sí. Y entonces simplemente, pues no sé si te lo ves o no, entonces como posible titular en Manchester City, contando, como decías, que es muy difícil tener la etiqueta de titular en... Eso es pronto, no, te diría que no, pero sí una pieza de rotación interesante, eso sí me creo a Savinho. Pues hasta aquí el... He superado el test de Paulers. Lo has superado. ¡Dios! Ha sido como en los típicos programas estos de sí. Verdad, mentira. Digo, le he dado aquí una tensión a las preguntas que... ¡Guau! Increíble. Además con la tablet, ¿sabes? Era como mirando a ver si decía la verdad o no. Pues he dicho la verdad, ¿vale? Aquí estoy para deciros la verdad siempre. Muy bien, has superado el test. Y hasta aquí, entonces, que nos diga un poco la gente, Nacho. Aquí abajo, en comentarios. Exactamente. ¿Ven a Savinho a corto plazo con futuro en el Manchester City? ¿Quieren que se quede una temporada más en el Girona? ¿Qué va a pasar con Savinho en el futuro? Pues nos lo contáis vosotros y nos lo contáis también en este vídeo patrocinado, como ya sabéis, por Microsoft, Beyond Stats, que si no es por ellos, pues no os habríamos podido enseñar ninguna estadística. Chao, amigos.